Ya, tengan ustedes buenas tardes. Tengo aquí la relación de los alumnos que están cumpliendo muy bien con su trabajito, las asignaturas que les voy dejando, las preguntas que les voy dejando, las actividades que les voy dejando, salvo algunos que no me están cumpliendo, seguramente tienen algunos problemas. Y les dije en la clase pasada, todos tenemos problemas, pero hay que pensar, meditar y reflexionar en la solución de esos problemas. Voy a tener paciencia. ¿Me han entendido? Para aquellos, algunos alumnos que no están avanzando con el desarrollo de las actividades. Aquí los tengo, bien chequeaditos. ¿Sí? Listo. En estos momentos, el Ministerio de Salud y todas las organizaciones del sector salud están en una situación bastante difícil, complicado y mucha chamba por la misma situación en el que estamos viendo. Y esto no es solamente en el Perú, es a nivel universal. La Organización Mundial de Salud tiene ahora un trabajo recargado. Su mismo nombre lo está diciendo, la Organización Mundial de Salud. Y nosotros pertenecemos a esa organización. Y ya les habían inclusive informado a la Organización Mundial de Salud que va a aparecer en cualquier momento un virus, una pandemia o una corona, no sé qué. ¿Y qué hizo de inmediato la Organización Mundial de Salud? Se puso en actividad al toque. Algunos países dicen se demoró o se demoraron demasiado. En el Perú tenemos la Organización Panamericana de la Salud. En esta parte del continente y en el Perú tenemos la Organización Panamericana de la Salud. Y ya no estoy hablando de la Organización Mundial de Salud, sino de la Organización Panamericana de la Salud, que se interesó y se interesa por la salud de los adolescentes, hombres y mujeres. Y la adolescencia es una etapa del desarrollo humano que empieza a los 14 años y termina a los 20 años de edad, entre los 18 y 20 años de edad. Dice aquí, la Organización Panamericana de la Salud promueve fomentar en los adolescentes el bienestar físico. Este organismo promueve en los adolescentes fomentar el aspecto social, el aspecto cívico e incentivar habilidades vocacionales. Esa es la preocupación de la Organización Panamericana de la Salud. Se interesa mucho por el bienestar de los adolescentes, hombres y mujeres. Y les he dicho a ustedes 50,000 veces que la adolescencia es la etapa del desarrollo humano que muchos de ellos adolecen. Su mismo nombre dice adolescentes, adolecen. Tienen muchos problemas.
de carácter sentimental, de carácter amoroso, de carácter económico, de carácter, etcétera, etcétera. Muchos problemas. El adolescente. Entonces, esta organización se preocupa por ver el bienestar de esos chicos. Desde esta perspectiva, un adolescente sano se caracteriza. ¿Por qué? ¿Por qué se caracteriza un adolescente sano? Primera característica, por tener relaciones afectivas significativas. Tiene relaciones afectivas significativas. Piensa, medita y reflexiona. Otra característica, se siente querido y comprometido consigo mismo y con los demás. Ese adolescente se siente querido y comprometido. Ese adolescente consigo mismo y con los demás. Tercera característica, tiene un fuerte sentido de pertenencia y un sentido de propósito en la vida. De pertenencia, esto, tengo un propósito de un sentido de propósito en la vida. ¿Por qué y para qué existo? Y eso ya lo debe tener seguramente en su proyecto de vida. Ha desarrollado un sentido de responsabilidad hacia sí mismo y hacia quienes lo rodean. Es muy responsable para sí mismo y para su entorno, para quienes lo rodean. Y eso la comunidad está observando, está mirando y conversan, dialogan entre padres de familia, entre los adultos. Ese chico que está pasando, oye, ¿qué responsable es? ¿Qué responsable es? Lo felicito. ¿Hijo de quién es? De fulano y tal. Lo felicito. Muy bien criado. Se siente una persona valiosa para él, para su familia y para la sociedad y la comunidad. Y analiza sus virtudes y defectos. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? Eso es lo que ahora lo conocemos con el nombre de FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo tengo que superar mis debilidades? Aprovechando algunas oportunidades. Y tengo que cuidarme de las amenazas que vienen de afuera. Así tiene que ser, pues. El adolescente tiene que reflexionar, tiene que pensar, tiene que poner de su parte para que las cosas sean normales en un 75%. Soy adolescente y yo tengo que tomar estas acciones. Y el 25% hay que distribuirlo, pues, entre los padres de familia y los profesores en la institución educativa. Amigos, colegas, profesores, no tenemos por qué hacernos los locos ni las locas. No se trata de terminar el programa curricular en 100%. Tenemos que darle unos 5 o 10 minutos de trabajo de orientación a nuestros adolescentes, a nuestros chicos de cuarto y quinto de secundaria sobre todo. Ustedes quieren correr para terminar el programa. No se trata de correr, hay que caminar. Yo cuántas veces les he dicho a los mismos hermanos, utilizo 5 o 10 minutos de orientación, de aconsejamiento a los chicos. Les motivo. Es que tiene que ser así. Yo no puedo entrar de frente y decir, matemática.
Algunos de ustedes han preguntado a su profesor de matemática el primer día cuando llega todo sobradito y dice, yo soy profesor de matemática. Ustedes le han preguntado, profesor, ¿por qué la matemática es una ciencia? Les aseguro que nunca le han preguntado, ni en primaria ni en secundaria. El profesor tiene que agarrar, si dice que la matemática es una ciencia, tiene que decir, ¿por qué la matemática es ciencia? ¿Por qué la historia es ciencia? ¿Por qué la física es ciencia? ¿Por qué la química es ciencia? Tenemos que decirlo. Tienen todo el derecho de conocer, de saber nuestros alumnos. Y si el profesor no lo dice, pregunten. Pregunten. Y si ustedes preguntan, el profesor va a decir, mañana ¿con qué salón tengo matemática? Con quinto. Ah, tengo que preparar mi clase. Muy bien, porque esos chicos preguntan, porque esos chicos les gusta preguntar sobre la matemática, sobre las fórmulas, sobre las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Indirectamente están obligando a que algunos profesores se preparen bien. Es una técnica, es una... Bueno. Tenemos entonces tener relaciones afectivas planificadas, tiene un fuerte sentido de pertenencia, un sentido, etc. Aquí estamos. Ha desarrollado un sentido de responsabilidad hacia sí mismo y hacia quienes lo rodean. Es un chico muy responsable en su casa, en el colegio y en la comunidad. Y eso vale. ¿Se siente una persona valiosa? Claro. Está en su cuarto, utiliza el método introspectivo como un examen de conciencia cuando dicen, por ejemplo, sacerdote, prepárate para la confesión el día de mañana. ¿Yo qué hago? Tengo que recordar mis pecados. Pero para eso tengo que estar en un sitio, un ambiente solitario, para pensar, para meditar, para reflexionar. Eso se llama el método introspectivo en psicología. ¿Se siente una persona valiosa? Claro. Se cuida a sí mismo y cuida a los demás. Analiza sus virtudes y sus defectos. FODA. Ya hemos hablado 50.000 veces de FODA. Y eso lo saben ustedes. Hay que poner en práctica nada más. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Y cuáles son mis... algo que me puede hacer daño? Que no está dentro del colegio, ni dentro de la casa, está en la comunidad. Es lo que se denomina amenaza. La salud sexual y el desarrollo personal. Yo les había hablado, ¿se acuerdan ustedes sobre sexo y sexualidad? Quinto de secundaria. Y todavía les dije a mis exalumnos ahora, ¿cómo me gustaría que el Ministerio de Educación crea un curso, un área que se llame sexo y sexualidad, pero que esté desarrollado por un profesor de la especialidad? No sé, un psicólogo, un hombre, un profesor, un maestro, un teacher, pero de su especialidad. Esa es su profesión. Pues. No un profesor de historia, geografía, no un profesor de matemáticas, sino un profesor especializado en esa materia, en esa área sobre sexualidad y sexo. Les dije alguna vez, y eso ya lo estaban ya más o menos avisorando en el Ministerio de Educación hasta que terminó el año escolar y encima se viene esta pandemia que friega todo. La salud sexual y el desarrollo personal. ¿Qué cosa viene a ser la salud sexual? Es la experiencia de un proceso continuo
de bienestar físico, psicológico y sociocultural. Eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Físico. Bienestar físico. Psicológico. ¿Qué cosa viene a ser la psicología? Y sociocultural. Esto implica desarrollar un sentido de control sobre propio cuerpo, así como reconocer y defender los derechos sexuales. Derechos sexuales. Derecho viene a ser un conjunto de normas. Y tenemos el derecho sexual. Nadie me puede decir por qué tienes tú la cantidad de hijos. Yo les conté. Mi madre llegó a tener 18 hijos, de los cuales estamos vivos tan solamente hoy 3. Yo les conté a ustedes, es un derecho sexual, pues. Hay personas que tienen 2 hijos, es un derecho sexual, pues. Hay personas, una familia que tiene un solo hijo, es un derecho sexual. Nadie puede decir, oye, ¿por qué tienes 2 hijos nada más? ¿Por qué tienes un hijo? No. Eso se llama derecho sexual. Embarazos precoces en adolescentes. Embarazos, eso está creciendo. Está de menos a más. Estos se originan por los siguientes factores. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esos factores que existen tantos embarazos en adolescentes de 13, 14 años, 15, 16 años? Yo les he contado a ustedes. Yo les he contado a ustedes. Con una criatura sobre el brazo y con la otra criatura de 16 años, 17 años. Puede ser, pues. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos factores que sucedan esas situaciones con adolescentes? Mujeres que tienen 15, 16, 17, 18 años, adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué está de menos a más? Familias desintegradas. Oye, hijita, ¿cómo estás? Sí, tu mamá. He tenido que ir a la casa porque mi mamá friega mucho. No me deja tranquila en la casa. ¿Y dónde estás ahora? Con mi papá. Y te resulto. Familias desintegradas. ¿Dónde está tu papá? En Estados Unidos, en Boston. ¿Y dónde está tu mamá? Está en Japón. ¿Y tú con quién estás? Con mi abuela. ¿Cuántos años tiene tu abuela? 100 años. El adolescente pues está en todo su libertad, pues. Ya está durmiendo ya a las 5 o 6 de la tarde la abuela. Y el adolescente que hombre y o mujer. Y no me van a decir que no. Otro factor, carecen de apoyo emocional. Carecen de apoyo emocional. Se encuentra en una situación difícil emocionalmente. ¿Quién lo apoya? ¿Quién le da un abrazo? ¿Quién le da un beso? ¿Quién le da calor? ¿Quién? Violencia y abuso sexual, porque está así, con problemas. Ahí viene el machismo. Y hay una violencia y abuso sexual de esa adolescente de 16, 17 años. ¿Y cómo está su autoestima de ella? Debilitada hasta las caiguas. Frágil su autoestima. Manejable. Ese es el entorno social inadecuado. 2, baja autoestima. Está con una baja autoestima. Las adolescentes tienen baja autoestima. No tienen metas académicas definidas. Termino mi secundaria, no sé qué voy a hacer. Inclusive, yo tuve la oportunidad, cuando estuve trabajando en Paramount,
una alumna de cuarto de secundaria salió en estado, que no voy a decir el nombre. ¿Y qué hicimos? Lo trasladamos al turno de la noche, porque los padres de familia reclamaban y decían cómo una alumna de cuarto de secundaria va a estar estudiando en cuarto de secundaria, va a estar estudiando ahí dando mal ejemplo al resto de sus compañeras. Venía un padre de familia, una madre de familia a fregar, a fastidiar, a incomodar. Y como el director tenía toda la facultad para agarrar y poner eso en acción, lo pasamos al turno de la noche. Y punto. No tienen metas académicas definidas. Hijita, terminando tu quinto de secundaria, ¿dónde vas a ir? No sé, profesor. Todavía no lo he pensado, profesor. Pero ya estás en quinto de secundaria. Sí, pues, pero no sé, tengo problemas en la casa. ¿Ya ves? Sin planes para el futuro. ¿Tienes tu proyecto de vida? No, profesor. ¿Qué es eso? Proyecto de vida, hijita. ¿Qué es eso, profesor? No sé. A ver, son cosas que suceden, pues. Y no me van a decir que no. Ven el embarazo como una situación favorable que dará significado a sus vidas. De caso, pues, se terminó todo y termino con todos estos problemas. Sobre exposición a mensajes eróticos o erotizados. Algunos canales de televisión a la 1, 2 de la madrugada están pasando mensajes erotizados. En los medios de comunicación que promueven las prácticas de la vida sexual activa. Y no me van a decir que no. ¿Sí? Entonces, esa chica y ese chico están atentos a eso, mientras que el papá y la mamá están roncando. Y los hijos y la adolescente mujer y varón están mirando, están observando eso. Eso invita de repente a poner en praxis, pues, efectos de los embarazos precoces. ¿Qué efectos traen estos embarazos precoces? Para la mamá, ¿qué consecuencias trae esto? Embarazos precoces. Desde el punto de vista biológico, para la madre, podrían presentarse riesgos durante el embarazo o en el parto, porque su cuerpo no está debidamente desarrollado. De la mamá. Claro, si tiene 15 años, 16, 17 años, su cuerpo no está preparado, su cuerpo no está desarrollado, recién está en un proceso, porque se ha demorado de repente en la época de la pubertad. Desde el punto de vista psicológico, tiene sentimientos de frustración al asumir mayores responsabilidades de lo que le corresponde a su edad. Se siente frustrada, se siente incómoda, encarga al hijo o a la hija, al papá o a la mamá, al abuelo o a la abuela, y se va a llorar a su cuarto a moco tendido. Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Frustrada. Eso es dentro del aspecto psicológico, sentimiento, y eso se observa. Y eso se... Oye, ¿por qué tienes esa cara? Porque la psicología nos permite observar el mundo exterior, su forma de vestir, color de la piel, sus risas, sus sonrisas, sus penas, sus ansias, sus dolores. Y eso no me van a decir que no.
en el aspecto social. ¿Qué sucede con la madre adolescente? Los vecinos la critican. Oye, mira, mira, y los chismes. Oye, mira, 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 ya está en estado, ya tiene 16 años esa chica. Mira, 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 ya está en estado. Es criticada por algunos miembros de la familia, por los vecinos, por las vecinas. De repente, puede dejar los estudios porque tiene que dedicarse al hijo o a la hija. Deja los estudios. Está en la universidad, en el segundo ciclo. Y lo que ha sucedido. Abandonar la casa paterna. Mucho me friegan en la casa. Ya me voy con mi hijo o con mi hija. Abandona la casa donde se encontraba con el papá, la mamá y los hermanos. Tiene que abandonar. Tiene que salir de la casa. Y trabajar para mantener a su hijo. Ya no va a la universidad. Tiene que chambear para mantener a esa criatura, hombre y o mujer. ¿Sí o no? Para el hijo, ¿cuál es el problema para el hijo? Aspecto biológico. ¿Qué sucede dentro del aspecto biológico con el hijo? Puede nacer prematuramente y con complicaciones. Claro, puede nacer en forma prematura y con complicaciones. Porque de repente ha querido agarrar y decir, no quiero tener, oye Pedro, oye José, no quiero tener. Y ha estado tomando algunos medicamentos que no hizo el asunto, pero sí va a malograr la salud de la criatura dentro del vientre de la madre. Puede nacer prematuramente y con complicaciones. Si se intentó suspender el embarazo, podría sufrir daños neurológicos el niño o la niña. Esas cosas suceden. Desde el punto de vista psicológico y social, ¿qué pasa? Podría sufrir maltratos o una crianza y una educación deficiente. ¿Para qué viniste a este mundo? Yo no quise tenerte. Maltratos. Crianza. Ya, déjalo que viva su vida. Criatura, ¿qué culpa tiene? Y una educación deficiente. Una educación formativa y una educación sistemática. La educación formativa a cargo de los padres, para ir inculcándole valores desde niño, porque los niños son aquellos que filosofan muy bien, y esto ya les estoy diciendo 50 veces. Siempre los niños preguntan el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Están filosofando. No son filósofos, pero sí filosofan. Papi, ¿qué hijito? ¿Por qué, ah? Mami, ¿qué hay? Mami, ¿por qué, ah? ¿Para qué, ah? ¿Y cómo, ah? Pregunta. Y para el padre, ya hemos visto la madre, ya hemos visto el hijo, y para papá, adolescente, 18 años, 19 años, 20 años. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué consecuencia trae? Siente frustración, se siente fracasado, se siente frustrado, se siente así. Al dejar las actividades propias de su edad. Pucha, ¿qué me pasó, por Dios? Qué salado soy, qué piña soy. Se siente frustrado a su edad y asume sus responsabilidades de un hogar. Tiene que asumir, pues.
Tiene que ser responsable, pues. ¿Qué culpa tiene esa criatura? ¿Qué culpa tiene ese niño? ¿Qué culpa tiene esa niña? Los culpables son papá y mamá. Y en la época de la adolescencia. En el aspecto educativo, ¿qué pasa con el padre? Sigue estudiando, pero ya no lo que él quería. Ser un médico, ser un arquitecto, ser un economista, ser un militar y llegar hasta el grado de teniente coronel, teniente general o general de división. Se siente frustrado, se siente fracasado. Debe trabajar para mantener a su hijo. Ya pues, tiene que chambear para mantener a esa criatura, para pagar la casa, para el vestido, para la comida, para la educación. Si se enferma, para la salud. Tiene que trabajar. Sí. Por eso tienen ustedes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Estoy hablando con alumnos y alumnas del quinto de secundaria. De una vez que ustedes tengan su título en la mano, ya son profesionales, ya han cumplido con su proyecto de vida. ¿Y ahora qué? Ya les puede venir el proyecto de familia. Y yo les he dicho 50.000 veces, primero tienen que tener el cartón en la mano, tienen que tener el título profesional en la mano. Se consiguen una chamba, se consiguen un trabajo y pueden pensar ya en su proyecto de familia. Te compras tu casa y te compras tu automóvil. No les he dicho a ustedes varias veces, pero cuando ya tengan concluido su proyecto de vida, ya tienen el título profesional en la mano, ya tienen chamba, ya tienen trabajo. De ahí empiecen ustedes a elaborar su proyecto de vida, su proyecto de familia, perdón. Me contaron la vez pasada, un exalumno en Lima tiene su casita de 2 pisos y tiene el automóvil en la puerta de su casa y tiene su chamba. Me hizo caso. Puso en praxis la orientación que yo le he dado a ese chico. ¿Y ustedes saben quién es? ¿Quién es? Y no solamente él, hay cualquier cantidad de profesionales. Hay cualquier cantidad de profesionales. Porque el profesor Ginés no solamente enseña para del colegio a la universidad, no. Yo enseño por la vida y para la vida. Mayúscula, repito, el profesor Ginés enseña a sus alumnos por la vida y para la vida. Porque hay algunas propagandas que salen del colegio a la universidad. Y si no ingresa a la universidad, ¿está preparado ese chico para la vida? ¿Sí? Preguntas. Actividades. Primera pregunta. ¿Qué factores crees que explican la persistencia del machismo en nuestro país? ¿Por qué hay machismo en nuestro país? En plena era de esta cuestión de la cuarentena, hay gente todavía que agarra y está en dónde. ¿Qué factores crees que explican la persistencia del machismo en nuestro país? Por tradición. Está bien, hijo. Tú eres un macho. Algunas veces los padres no decimos eso. Estoy orgulloso porque tengo mi hijo varón, ha nacido varón. Va a ser un macho como su padre. Machista, pues. Dos,
¿Consideras que tus decisiones sobre la sexualidad han sido responsables? ¿Consideras que tus decisiones sobre la sexualidad han sido responsables? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me han entendido? ¿Ya me puedo retirar? Muchas gracias. Buenas tardes.